Hoy vamos a platicar de las proteínas que corresponden a la semana 8 del temario. El contenido es bastante extenso, pero vamos a tratar de esclarecer los puntos más claves. Entonces, primero vamos a entender varios conceptos. La configuración representa o es todas las unidades básicas, unidades químicas, las cuales forman una proteína. Y la conformación es cómo se ven mediante tercera dimensión, cómo mediante en el espacio se conforman estas proteínas. Hay proteínas solubles que gracias a que tienen enlaces polares o covalentes viajan muy bien por el agua. Hay proteínas de membranas integrales, como estas proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de las células. Hay proteínas globulares, como la hemoglobina, que transportan oxígeno. Hay proteínas fibrosas, como aquellas proteínas que se encuentran en los músculos, en el músculo esquelético, en el miocardio, por decir algunas de ellas. Hay lipoproteínas y glucoproteínas, que las últimas son marcadores de las membranas celulares y ayudan a identificar ciertas situaciones, por ejemplo, las glucoproteínas que se encuentran en el eritrocito, pues nos puede esclarecer si es A, B o cero. Las lipoproteínas como la VDL, LDL y HDL, que transportan ácidos grasos, las metaloproteínas, que nos ayudan al transporte de metales en nuestro cuerpo. A su vez, las proteínas las clasificamos en una estructura primaria, una estructura secundaria, que es de 3 a 30 residuos, una estructura terciaria, que se entiende que es más de 30 residuos, y una estructura cuaternaria. Muy bien, entonces, la estructura primaria no es más que una cadena lineal de aminoácidos mediante el enlace peptídico y hacen unas cadenas polipeptídicas. Cuando cuando estas cadenas polipeptídicas empiezan a tener una conformación en el espacio diferente, vamos a decirles que digievolucionan ¿a qué? A la estructura secundaria. Y esta estructura secundaria es sumamente importante, ya que empiezan a tener una conformación muy peculiar. Cuando hablamos de una estructura secundaria, empieza a haber dos grandes representantes. Aquí tenemos la alfa hélice. La alfa hélice no es otra cosa más que este proceso, ¿no? Como de enrollamiento en una manera que va en el sentido de las manecillas del reloj y que nos recuerda mucho a cómo es la estructura del ADN, ya que las proteínas de la alfa hélice tienen esta conformación, ¿de acuerdo? Entonces, pareciese mucho o nos recuerda a cómo se va plegando el ADN. El ADN, después lo vamos a ver, pero obviamente tienen que ver con las proteínas. Entonces, la alfa hélice, sus representantes son las proteínas fibrosas y tienen un giro dextrogiro helicoidal. ¿De acuerdo? Y esa es una representante característica de la estructura secundaria. Posteriormente a ello, vamos a conocer la hoja beta plegada. La hoja beta plegada es paralela, nunca se va a superponer. Y también tenemos un antiparalelismo, es decir, que va
una proteína en una dirección y la otra en sentido contrario. La hoja beta, al plegarse la cadena polipeptídica, se forman determinadas posiciones localizadas de aminoácidos adyacentes. La lámina beta plegada, que ya dijimos que hay paralela y antiparalela, su representante características son estas proteínas super secundarias que van a tener entonces una estructura beta que pareciese una hojita, nunca van a tener este giro, por eso es lámina beta plegada. La estructura terciaria es la unión, ya sea, ¿no?, de una alfa hélice y de una lámina beta plegada mediante enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes que hacen que su conformación se vean como resortitos es muy importante, ya que estos enlaces covalentes es directamente proporcional a cómo la proteína se va a disolver mediante un ambiente hidrofóbico o un ambiente hidrofílico. La estructura cuaternaria no es otra cosa que el conjunto de dos proteínas terciarias o más. Y entonces, si ustedes ven aquí, hay muchos resortitos que ya tratamos de desmenuzar. Entonces, por acá tenemos una estructura secundaria que es una alfa hélice, por acá tenemos láminas betas plegadas, luego tenemos enlaces covalentes, y entonces toda esta es una proteína terciaria, esta es otra proteína terciaria, y mediante enlaces covalentes se juntaron y hacen una estructura cuaternaria. También tenemos estructuras supersecundarias con otras uniones, pero para fines prácticos, esta es la explicación más sencilla de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y bueno, la correlación clínica de las proteínas es que hay patologías que a nivel molecular, específicamente en las proteínas, pues tiene una gran relevancia clínica, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también es llamada la encefalopatía espongiforme ovina o SCRIPY. Y esto, bueno, al igual que las enfermedades de las vacas locas, hubo un desplegamiento de las proteínas, perdieron su configuración y su conformación, entonces pueden alterarse. Al alterarse estas estructuras pueden tener una gran relevancia clínica. Muchos síntomas como encefalopatía, ¿no?, problemas en los movimientos, y todo esto por una simple desconformación de una proteína. La enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver mucho con un depósito de una proteína que vamos a ver a continuación, y el escorbuto, que si bien es la deficiencia de vitamina C, la vitamina C es una coenzima y por lo tanto una enzima es un tipo especial de una proteína, por eso tiene mucha correlación clínica. Vamos a platicar muy brevemente y generalidades de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tiene mucha relevancia clínica, ya que es la primera causa de demencia a nivel mundial. Y como les había platicado, la fisiopatología es por el depósito de esta proteína tau o del péptido beta amiloide, que al final del día va a causar una neurotoxicidad. Se va a presentar en la población entre 60 y 70 años, con un abanico de síntomas como son el deterioro cognitivo, déficit de memoria, funciones ejecutivas como es comer, hablar, cepillarse el cabello, funciones visoespacial, los pacientitos ya no saben regresar a su casa, el lenguaje les cuesta muchísimo estructurar una oración y la concentración. Tienen deterioro funcional muy grave
y en ocasiones pueden presentar alguna otra patología como es delirio o alguna alteración psiquiátrica. Bueno, pues muchas gracias. Hoy aprendiste algo más y cada día estás más cerca de la meta.